La creación de Adán, el mito del sueño, capítulo 3. Yaldabaoth advierte que Adán está en posesión del intelecto y se lo quiere arrebatar, sacando el deseo o entimesis de Adán y pasarlo a la mujer. Cuando Adán fue creado, recibió de Yaldabaoth la entimesis o sensibilidad, que otros denominan aiestesis. Y de Sofía, recibió el intelecto o nous. La entimesis representa la facultad sensorial propia del individuo, dominada por las pasiones. Es de naturaleza más elevada que el limo modelado por los arcontes y consustancial con la naturaleza de Yaldabaoth. La aiestesis es la percepción sensorial, la sensación, los sentidos, la percepción, el discernimiento, con una connotación moral. El nous, por su parte, es el elemento venido de la luz o humectatio luminis. Es la facultad espiritual peculiar del hombre divino. Ambos elementos se hallaban unidos en el primer hombre, pero con la entimesis subordinada al nous. Tal dominio del nous sobre la entimesis se manifestó en la plegaria elevada por Adán. La envidia del demiurgo intentó romper esta armonía y sujeción jerárquica de una facultad a la otra. La entimesis de Adán provenía de Yaldabaoth y podía manipularla en orden a separarla del nous. De este modo surgió Eva, como sensibilidad subsistente, separada y no sometida al nous, mientras que Adán quedó reducido a mero nous, sin sensibilidad, como varón sin hembra ni dominio sobre el elemento femenino. Una vez rota la unidad, quedaron dos realidades humanas separadas. Por un lado, Adán, con solo el nous orientado hacia el Padre, y Eva, que es sensibilidad pura dirigida hacia la materia. Los arcontes se enamoraron de Eva, expresión de la vida de los sentidos, y no encontraron obstáculo en poseerla, ya que ella, sensibilidad pura, accedió a sus intentos. Adán, por su parte, permaneció apartado del pecado de los arcontes, pero expuesto a sucumbir a la sensualidad de la mujer. Al sucumbir ante Eva, Adán se apartó de la adoración al primer antropos e incurrió en el primer pecado. Pues así, como la sensibilidad en Eva cedió a los halagos de los arcontes, el intelecto en Adán cedió a la sugestión de la sensibilidad, dando lugar a la aparición del pecado y la muerte. En el Evangelio apócrifo de Juan, Yaldabaoth quitó a Adán el uso de los sentidos y le infundió un éxtasis, dejándolo en posesión de la epinoia. Con la aistesis, el primer arconte configuró a la Eva carnal y la presentó ante Adán, quien despertó del sueño en la pureza del nous. Adán reconoció su esencia, el alma sensible que salió de él y que se le hacía presente en forma femenina. Entonces, Adán dijo: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Pero la primera intención de Yaldabaoth, al infundir el sueño, no consistió en presentar una mujer a Adán, sino en romper la unidad de los principios masculino y femenino, reunidos en el hombre andrógino. El sueño de Adán explica la pérdida de la unidad originaria en el hombre y la dispersión sufrida, tanto por su parte divina, como por la terrena, lo que traerá aparejado el pecado y la muerte. En hipóstasis de los arcontes, el sueño de Adán es precedido por el relato de su placis por parte de los arcontes y el posterior traslado del primer hombre al paraíso, donde el demiurgo emite su prohibición de comer del árbol de la ciencia. Pero los arcontes se lo dicen a Adán, ignorantes de que al hacerlo, están cumpliendo con la voluntad del Padre. Actúan como instrumentos ciegos, movidos por una voluntad superior. Los arcontes se reunieron en consulta, y dijeron: «Ea, infundamos un letargo sobre Adán». Y se durmió. Ahora bien, el letargo es la ignorancia. Entonces, hendieron su costado, que era como una mujer viviente, y luego rellenaron su costado con carne. Y Adán pasó a ser enteramente psíquico. La mujer espiritual habló con él y le dijo: «Levántate, Adán». Y cuando la vio, él dijo: «Tú eres la que me ha dado vida, serás llamada madre de los vivientes». Ella es mi madre, ella es la comadrona, la madre y la paridora. Entonces, las potestades se acercaron a Adán. Pero, cuando vieron a su viva semejanza conversando con él, entraron en gran agitación y la desearon. Y se dijeron unos a otros: «Ea, arrojemos nuestra simiente sobre ella».
Entonces la persiguieron, y ella se burló de ellos a causa de su demencia y de su ceguera. Ella se transformó en árbol ante ellos, y dejó caer delante de ellos su sombra, que es una semejanza de sí misma. Los arcontes mancillaron abominablemente a esta sombra, y el signo de su voz. Esto sucedió a fin de que se condenaran a sí mismos en su hechura y en la semejanza de ella. La espiritual penetró en la serpiente, el instructor. Con ello, además de la aparición de la mujer, logran que el hombre retorne del estado neumático al estado psíquico que poseía antes de que el espíritu descendiera sobre él. En Sobre el origen del mundo, se relata un primer sueño en Adán, como consecuencia de la plasis arcóntica. Es decir, como los arcontes no fueron capaces de ponerlo en pie, Adán, en su larga extensión, se arrastra por el suelo. En este apócrifo, se describe a Eva como anterior a Adán. Ella es denominada la Eva celeste, independiente de su origen del Adán corpóreo. Ella es llamada Zoe, madre de los vivientes, mujer espiritual y divina nacida de Sofía, cuya misión es entregar la gnosis al Adán ciego y postrado. Zoe es la instructora de Adán. Ella se encargará de erigirlo y dotarlo de vida. De ese modo, podrá engendrar hijos espirituales, dotados de gnosis y consustanciales con la naturaleza divina de Sofía, según la ley de la generación homóloga. Adán, poseedor de la gnosis, abrió los ojos y se irguió sobre la tierra, posición que lo habilita para mirar al cielo y alcanzar lo divino. Adán se dirige a Eva como a su propia madre, a quien le dice precisamente: tú serás llamada la madre de los vivientes, porque me has dado la vida. A continuación, el relato introduce el segundo sueño de Adán. Aquí se destaca la presencia de una figura femenina que ya existía de antes, pero que aún no había intervenido en la escena. Esta figura femenina es la Eva carnal o ílica, que según los arcontes, debió provenir de la costilla de Adán. Yaldabaoth le infunde un segundo sueño, para hacerle creer que la mujer terrena salió de su costilla, y así establecer su superioridad sobre Eva. Ella engendrará hijos materiales, susceptibles al dominio de los arcontes. Este segundo sueño devuelve a Adán a la condición material de la que lo había sacado la Eva espiritual. Según el mito, esta cegó los ojos de los arcontes y se introdujo en el árbol de la gnosis. Por lo tanto, cuando los arcontes abusaron de la Eva carnal, creyendo que poseían a la mujer venida de la luz y de la cual se habían enamorado, al verla conversar con Adán, no lograron su verdadero propósito, ya que fueron engañados por la naturaleza superior de la Eva Zoe. Por su parte, Adán y Eva espirituales siguieron su camino engendrando hijos de Dios, mientras que Adán y Eva carnales engendraron hijos materiales. Adán, dotado de espíritu y de plasma, no perdió su condición neumática y produjo simultáneamente las dos generaciones, la divina y la carnal, junto a la Eva bivalente, también divina y carnal. ¿Cuál es la importancia de la serpiente en el paraíso? Esto, te lo contaré en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver y escuchar.